Muy buenas noches, amada Iglesia. Estamos felices y emocionados de compartir una nueva transmisión de Iglesia en casa. Ahí que usted ya tiene la posibilidad, ¿por qué no comienza a compartir con todos sus amigos y familiares esta transmisión para que sea de bendición? Hoy nos va a estar ministrando un adorador, un salmista, alguien a quien Dios trajo el llamado a su vida y también a su familia. Así que esperamos que disfrute nuestra transmisión.
Buenos días, mis hermanos, qué alegría hoy estar con ustedes. Qué hermosa mañana hoy nos regaló el Señor para escuchar de su palabra. Quiero mandarle un saludo enorme a toda la iglesia, comentarle que con Marita estamos viviendo un momento hermoso de nuestro bebé que está creciendo bien fuerte. La semana pasada tuvimos algunas noticias que nos preocuparon un poco, pero esta semana volvimos a ir al médico, está todo bien, el bebé crece fuerte, se mueve como loco. Igual a mi hermano, si usted ve la ecografía, unos rulos hermosos tiene. Así que bueno, es una alegría para nosotros poder compartir esto con ustedes. A pesar de que no nos vemos, que no estamos juntos, cada vez que nos encontramos o hay alguna reunión por Zoom, el cariño que ustedes nos demuestran es enorme y les pedimos que oren para que el bebé nazca bien, fuerte, siga creciendo y moviéndose y sea una bendición. Vamos hoy entonces a arrancar con la prédica que Dios me dio. Saben que el lunes yo estaba ahí revisando algunas cosas, en unas páginas leyendo, y me encontré con un artículo que se llamaba Los Ayes de Isaías. Y ahí Dios me habló, me dijo: Josué, presta atención a esto, lo estuve estudiando durante la semana, y hace unos días mi papá me dijo: Josué, ministranos el domingo, le agradezco este privilegio. Y a medida que iba preparando la prédica, Dios me iba trayendo una serie de palabras que Él me estuvo dando durante la cuarentena, y siento que esto es palabra de Dios. Por cómo se dio, esto es palabra de Dios para ustedes. Preste atención porque hoy Dios nos va a hablar. Vamos a hacer una oración antes de arrancar. Señor Jesús, hoy estoy delante de tu presencia, junto con tu iglesia. Nos hemos reunido aquí en este lugar virtual y nos reunimos para escuchar tu voz, Jesús. Tú hablas a distancia, no hay nada que pueda detener tu obrar, tu mano poderosa. Háblanos, Señor. Esta cuarentena, que ya es más lo que transitamos que lo que queda, Señor, está dando sus frutos. Tú has unido a las familias, pero yo siento que todavía tienes cosas para decirnos. Y háblanos a través de esta palabra. Bendice al liderazgo que sostiene a la iglesia. Bendice a nuestros pastores que nos hablan y nos ministran. Y úsame, Señor, hoy para dar una palabra que conforte y guíe a los corazones a tu presencia. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el título de esta palabra es «Ay de mí». «Ay de mí» es la frase que dice Isaías en su llamamiento. Ahora vamos a ver por qué es importante. Pero arrancamos primero por Primera de Reyes 18, 16. En Primera de Reyes, mientras usted lo busca, 18, 16, lo que se comenta es el regreso de Elías cuando enfrenta a Acab. ¿Quién era Acab? Acab era un rey de la parte norte que se había casado con una mujer llamada Jezabel, y esta mujer había hecho una serie de, no sé si reformas, para reformas está Josías, pero una serie de cambios en el culto a Jehová, y había introducido toda una serie de dioses paganos, entre ellos Baal, y había llenado por completo la adoración a Jehová con la adoración a Baal, becerros de oro, cosas tremendas que parecían haber sido erradicadas anteriormente. Jezabel vuelve a traer toda esa pudrición al templo de Dios, al altar de Dios. Y Elías, a causa de eso, da una profecía. Y la profecía es que no va a caer agua, que va a haber una gran sequía sobre la tierra hasta que él mismo la detenga. Por lo que sabemos que se escribió en Mateo y en Corintios, creo que es Corintios, esa sequía duró más de 3 años y medio. En el libro de Reyes no está eso, pero es enorme la sequía en la que hace entrar Elías al pueblo. Imagínense el rey Acab, estaba enojadísimo con Elías, lo manda a buscar, manda que todo el mundo lo busque para matarlo, y no lo encuentran. Dios lo cuida a Elías durante todo ese tiempo. Pero hay un momento en el que Elías decide presentarse ante Acab. Y cuando se presenta ante Acab, esto es lo que pasa. Vamos a leer entonces 1 Reyes 18, 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Abdías es un hombre muy piadoso de Dios que trabajaba para Acab. Entonces,
Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Esto es tremendo. Cada vez que yo leo esta porción de la Biblia, la primera vez que la escuché fue cuando yo era chico y mi papá predicaba, y él la explicó de una manera tan dramática que a mí no me sale, pero él dijo, en ese encuentro entre Acab y Elías, Acab lo increpa y se le pone enfrente y le dice: eres tú el que está trayendo sequía al pueblo, eres tú el que está trayendo desastre, hambre, eres tú el que hizo que muera el ganado, que la gente entre en hambre. Y Elías se para con la autoridad de un siervo de Dios y le dice: no soy yo, sos vos. Y eso, mis hermanos, es lo que siempre pasa delante de la presencia de Dios. Nosotros entramos a la presencia de Dios y empezamos: Señor, es mi esposa la culpable de que esté en mi casa mal, por las decisiones que tomó, por sus celos, porque no cocina. O las mujeres entran a la presencia de Dios: es mi marido que no me trata bien, que corrige mal a nuestros hijos. O somos los hijos los que vamos y decimos: mi Dios, son mis papás los que hacen desastre, que no congregan, que no son espirituales, que no hablan palabra de Dios, que no hacen el altar familiar. Y cuando vamos a la presencia de Dios, nuestro Dios nos dice: no, eres tú. Y ahí es donde nos damos cuenta, somos nosotros el problema de la sequía en nuestro hogar. Debemos dejar de buscar los enemigos afuera. Debemos dejar de buscar a los culpables afuera, a nuestros costados. Delante de la presencia de Dios, o como con Acab, delante del hombre de Dios, nos damos cuenta que somos nosotros los que trajimos el culto a Baal a nuestra casa. Somos nosotros los que no supimos mantener limpio el altar de Dios, que trajimos costumbres extrañas. Los padres de familia tienen que ser muy conscientes de qué es lo que sirven en su mesa. No pueden estar todos sentados en la mesa y ver programas feos, que se ven desnudos, que se ven cosas malas. No podemos después decirle a Dios: Señor, ¿cómo puede ser que mis hijos son rebeldes? ¿Y qué estamos viendo en nuestro hogar entonces? ¿Con qué estamos alimentando? ¿Qué música estamos compartiendo? ¿Qué es lo que le estamos dando de beber y de comer a nuestros hijos? Ese encuentro se repite. El encuentro entre Acab y Elías se repite en nuestra vida también. Vamos enojados delante de la presencia de Dios y le decimos: Dios, ¿por qué hay miseria en mi casa? ¿Por qué hay sequía en mi economía? Dios, ¿por qué no hay para comer? ¿Por qué no hay felicidad? ¿Por qué el colegio de mis hijos fracasan? ¿Por qué en los estudios nadie puede avanzar en mi hogar? Y le echamos la culpa a muchas cosas y Dios nos dice: no, el problema sos vos, eres tú. Después vamos a volver sobre Acab, sobre todo para el cierre de la prédica. El segundo caso de una persona que va a terminar diciendo: ay de mí, el problema era yo, es Pablo. Vamos a leer el llamamiento de Pablo que está en el libro de Hechos 9:4. La conversión de Saulo en ese momento. Ustedes saben que Pablo cambia su nombre a Saulo cuando se encuentra con Dios. Es hermoso eso, es como traer al Antiguo Testamento, ¿no? Porque Dios cambia de Abraham a Abraham, de Saraí a Sara, y Jesús hace lo mismo, ¿no? Simón, Pedro y ahora Saulo a Pablo. Entonces dice, vamos a leer desde el 9:1. Mientras tanto, Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y de llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. En la versión Reina Valera dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yo sé que entre nosotros hay muchas personas que conocen mucho la Biblia, pero yo me sigo sorprendiendo con la Biblia porque hay muchas cosas que no conozco. Y yo no sabía qué era esto del camino, porque no está hablando de un camino normal, porque está escrito en mayúscula. Cuando yo vi escrito camino en mayúscula, me pregunté: ¿qué es esto? Ahora, cuando empiezo a revisar los libros, camino, o los del camino, es el primer nombre que toman los cristianos.
Es el primer nombre que ellos se autoadjudican, se nombran a sí mismos los del camino. El término cristiano es un término que los de Antioquía después, los paganos de Antioquía sobre todo, después le van a dar a los cristianos. Es una forma despectiva de llamarlos, los cristianos, los que siguen a Cristo. Pero los cristianos a sí mismos se llamaban, somos los del camino. Se hacían llamar así, es como decir, es una estupidez lo que voy a decir, pero para que quede claro, es como los bosteros, ¿no? Los bosteros, los de Boca no dicen yo soy bostero, o en el principio no. Los de River le dijimos bosteros a ellos porque las napas de la cancha de Boca y el lugar donde estaba hecho eran muy altas y cada vez que había partido y lluvia, además por la cercanía al riachuelo, la cancha era se embarraba todo, ¿no? Lo mismo los de Boca. Los de Boca nos pusieron a nosotros gallinas por una serie de finales perdidas, una muy famosa contra Peñarol, en la que parecía que River era una gallina, le daba miedo las finales. Y bueno, pero ahora nosotros nos decimos gallina. Lo mismo acá con el término cristiano. No son los cristianos los que se hacen llamar a sí mismos cristianos, sino que son los de afuera. Ellos mismos se llamaban los del camino. Y es muy interesante el nombre, los del camino, porque es la forma en la que los cristianos primitivos se veían a sí mismos, como los que estaban en el camino. Esto da a entender, este nombre sugiere que los cristianos se veían a sí mismos, o veían al cristianismo, los cristianos primitivos, no como algo estático, algo quieto, algo que se podía encerrar en un templo. Era activo, era dinámico, el cristianismo era eso, estar en el camino. ¿Sos cristiano? Bueno, vamos a caminar. No era como Juan el Bautista. ¿Dónde está Juan el Bautista? Y bueno, debe estar en el Jordán, siempre estaba ahí, ¿no? O ¿dónde está Platón? Y en la academia, porque son personas que habitaban un lugar. El cristianismo de Jesucristo es salir hacia afuera, salir a buscar a los necesitados, ir por el camino a encontrar a un Bartimeo al costado del camino, ir en el camino y ser alcanzado por la mujer del flujo de sangre. Eso es ser cristiano, ir al camino, ir a buscar a la necesidad, ir a buscar a los enfermos, no esperar que vengan a nuestra célula, no esperar que vengan a nuestra casa, no esperar a que entren en la iglesia, los vamos a buscar. Salir a las calles, como dice la canción de Rescate, ¿no? Ahí, en la calle. En la calle los encuentra, en la calle los sana, en la calle los consuela. Ese es el primer cristianismo, el cristianismo primitivo, el cristianismo de ir por los caminos, a buscar. Esto está inspirado en Jesús. Él iba por los caminos buscando y sanando enfermos. Ahora Saulo, si nosotros leemos la conversión de Saulo, Saulo también toma caminos. Él pide cartas al sumo sacerdote, ¿para qué? Para ir camino a Damasco. Saulo toma el camino a Damasco, pero este camino no es un camino como el que tomaba Jesús. Es un camino para tomar preso a los que piensan distinto a él. Es un camino para encarcelar y juzgar a los que no piensan como él. Ahora Jesús se encuentra con Saulo en el camino y le cambia el propósito al camino. Vamos a leer en el 3. En el viaje, en el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el versículo 6 dice: levántate. Una serie de cosas quiero decir sobre esto. Lo más importante es la claridad de la mente de Saulo. Saulo era un hombre que nada lo detenía. Era fuerte, era decidido. Él, no había lluvia, no había lejanía que lo hiciera postrarse ante las situaciones. Pero Pablo va en el caballo y hay algo que lo tira. Y para que algo tire a un hombre como Pablo, tiene que ser algo muy poderoso. Por eso es que Pablo, cuando ve esa fuerza que lo deslumbra y lo tira, dice: Señor, reconoce que ahí hay un Señor. No lleguemos a ese estado, no lleguemos a ese límite. Intentemos ser humildes, no esperemos a que Dios nos haga caer, a que Dios nos tire de nuestro caballo, de nuestra posición, de nuestra manera de pensar, sino vayamos a Dios. Dios cambia el propósito del camino de Pablo.
Dios cambia a ese Pablo que va en búsqueda de los que piensan distinto a él y para encarcelarlos. Y Dios le dice, de ahora en más, no vas a encarcelar, vas a liberar a los cautivos. Vas a sanar a los que necesitan una palabra de Dios. Vas a ser un hijo mío, vas a ser un cristiano. Vas a ser uno más en el camino, pero esta vez en el camino correcto. Pensemos, si somos cristianos, si somos los del camino, pero ¿qué camino estamos tomando? ¿Tomamos el camino del juicio hacia nuestros hermanos? ¿Tomamos el camino de la crítica hacia los que no son como nosotros? Piensen, hermanos, cuando arrancó la cuarentena empezamos a ver nuestra casa. ¿Y qué hicimos? Empezamos a decir que mal está mi mamá, que mal está mi papá, que mal están mis hermanos, que mal que está esto, que mal que está la iglesia, que mal que está mi líder. Ese es el camino de Pablo, es el camino de encarcelar al que no es perfecto, al que no piensa como yo. Pero Dios dio un nuevo camino a Pablo. Y después es Pablo el que por medio de cartas, con mucha paciencia, con la paciencia de un maestro, explica a los cristianos cómo comportarse, cómo acercarse a Dios. Y les dice, pacientes, sean pacientes, imítenme a mí, hagan el esfuerzo por imitarme. Yo imito también a Cristo. Cambia a Dios por completo a Pablo. Espero que Dios haga esa obra en nosotros. Y por último, quiero ir al libro de Isaías, que es el que da título a esta prédica. En Isaías 6 se habla del llamamiento de Isaías. Isaías, leyendo uno se emociona con el libro de Isaías, es como una Biblia en miniatura. Bueno, hay una serie de datos muy interesantes que en otro momento sería lindo compartirlos, pero hay muchas conexiones entre la Biblia en su totalidad y el libro de Isaías en particular. Vamos a leer la visión y el llamamiento de Isaías. El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Y vamos a ir al versículo 4 ahora. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Señor Todopoderoso. Vuelvo a leer, ¡ay de mí, que estoy perdido! Y el 6 dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado el altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, o sea, mientras Isaías estaba ahí arrodillado, imagino yo, con el carbón recién salido de su boca, oyó una voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Noten esto, lo singular y lo particular en la misma línea. ¿A quién enviaré? Dios uno. ¿Quién irá por nosotros? Dios trino. Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y él dijo, ve y habla a este pueblo. Bien, si nosotros... Es muy interesante la historia de Isaías porque Isaías es un profeta de Dios que es activo. O sea, fíjense que el llamamiento y visión de Isaías se da en el capítulo 6, pero hay 5 capítulos antes en los que se ve a Isaías muy activo proféticamente, hablando al pueblo, trayendo juicio al pueblo. Y no lo voy a leer, pero lea usted después, como dice mi mamá, en su casa, estudie la palabra en su casa. En el versículo 5, Isaías da una tremenda profecía exquisita que se la llama los ayes de Isaías. Son muchas expresiones de ay. Ay de aquellos que tal cosa, ay de aquellos que hacen esto, ay de aquellos que pecan de esta manera. Se los llama los ayes de Elías. La conjunción creo que es la palabra, pero la expresión ay es ay de aquel o pobre el que, ¿no? Ay, pobre el que hace esto, como profetizando juicio sobre esa persona, destrucción sobre las familias que hace eso. Isaías usa 6 veces la expresión ay, 5 veces antes de lo que leímos en el versículo 6.
La primera vez que usa la expresión "ay de aquellos" es primero para una serie de empresarios que había en esa tierra, que monopolizaban las propiedades, juntaban riquezas para sí, eran avaros, tenían una avaricia sin fin. El primer "ay" va en dirección a esos empresarios. El segundo es para esos que viven de los deleites, de la vida sin preocupaciones, que se emborrachan, que lo único que piensan es en el placer. El segundo "ay" va dirigido a esos. Y el tercero va dirigido a los jueces que pervierten la justicia, que llaman a lo bueno malo, que llaman a lo malo bueno, que dicen que lo dulce es salado y lo salado dulce. Bueno, es hermoso como lo expresa Isaías. El tercero va en dirección a ellos. Y el cuarto y quinto "ay" va para los que siguen las enseñanzas de los jueces que pervierten la justicia. Es un lenguaje muy fuerte el de Isaías en el capítulo 5, destinado a profetizar condenación para condenar a los pecadores. Pero el sexto "ay", luego de haber hablado de los ávaros, luego de haber hablado a los que viven en borrachera y en deleites, luego de haber hablado a los que traen una justicia corrupta y luego de haber hablado a los seguidores de esa vida sin sentido, Elías entra al templo de Dios, a ese templo donde el rey Uzías había muerto, donde había sido enfermo de lepra por querer levantar sacrificio a Dios sin poder hacerlo. Entra a ese mismo templo que había sido profanado y la gloria de Dios envuelve el templo. Y la casa de Dios se llena de una neblina, de un humo santo. Y ahí es donde Isaías se da cuenta que es un hombre pecador, que es un leproso más en medio de los leprosos, que es un pecador más en medio de un pueblo pecador, que el "ay" que él dio para los pecadores, para los empresarios corruptos, para los jueces injustos, él era uno más de esos. Era uno más en medio de los leprosos. Y esta vez ya no juzga hacia afuera. Dice: "ay de mí. Ay de mí, Dios. Ay de mí que soy muerto. Porque he visto la maldad de los que están alrededor mío, pero no me he dado cuenta que yo soy uno más de los que pecan y de los que traen maldición a tu casa". Entonces, primero Acab quiere culpar al siervo de Dios por lo que está viviendo el pueblo y se da cuenta que él es el problema. Luego Pablo va a perseguir a los que piensan distinto a él. Y Dios le dice: "no me persigas". Y luego es Isaías el que profetiza sobre la maldad de los demás. Y luego se da cuenta que él también es parte del problema. Espero que hoy Dios nos hable con esto, mis hermanos. No es tiempo de juzgar a los demás. Es tiempo de arrodillarnos delante de la presencia de Dios y pedirle que Él nos trate. Cada vez que hay una disciplina en un hogar, cada vez que un hogar se derrumba, todos somos culpables del desastre que ha caído. Quiero ahora cerrar volviendo a Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. ¿Cómo termina el encuentro entre Elías y Acab? Nosotros sabemos que Acab le dice: "vos sos el problema", y Elías le responde: "no, vos sos el problema. Tú has traído maldición". Pero si nosotros seguimos la historia de Elías, que como ustedes saben, Elías luego de encontrarse con Acab quiere desterrar de Israel el culto a Baal. Entonces propone algo: ustedes, los sacerdotes de Baal, y yo voy a representar al Dios único y vivo de Israel, y ustedes a Baal. El que haga descender fuego del cielo va a hacer permanecer el culto a su Dios. ¿Cómo termina esto? Bueno, se reúne el pueblo y vamos a leer en el 18:30 de Primera de Reyes. Dice: "Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense, reúnanse. Y así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor.
y alrededor cavó una zanja en el que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Y luego dijo: vuelvan a hacerlo, háganlo una vez más. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú estás convirtiendo a ti su corazón. En ese mismo momento, Dios respondió y cayó fuego del cielo. Cuando leemos esto, nos encontramos con la realidad de Elías. Elías había hablado a Acab y le había dicho que era él el problema, sin saber que Elías mismo también era el problema. Cuando Elías hace juntarse al pueblo, para vergüenza de él, el altar de Dios estaba roto. Y él delante de todo el pueblo debe restaurarlo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que el altar de un siervo como el de Elías esté destruido? Y aquí es donde pensamos, ¿cómo no va a entrar un pueblo en caos si los que tienen que mantener el fuego ardiendo en el altar, si los que tienen que velar porque el altar esté bien, dejan el altar, olvidan el altar de Dios y cuando vuelven a acercarse a Dios lo encuentran destruido? Elías había abandonado el altar de Dios y el altar se había destruido y era trabajo de él mantenerlo bien, firme. Mis hermanos, muchas veces nosotros venimos delante de la presencia de Dios a reclamarle que no nos salen bien las cosas, pero ni bien nos arrodillamos y entramos delante de su presencia, como Elías, vemos que nuestro altar está destruido y debemos restaurarlo. Como Isaías, nos damos cuenta que nuestros labios están llenos de pecado. Como Saulo en ese momento, nos damos cuenta que estamos persiguiendo a los hijos de Dios en vez de darles libertad. Entremos a la presencia de Dios. Y si debemos construir el altar, hagámoslo. Recordemos al Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham y hagamos honor a su descendencia. Seamos los que reconstruyen el altar. Mi hermano, si vos ves que la maldición está entrando en tu casa, pregúntate: ¿estoy haciendo mi devocional? ¿Estoy buscando a mi Dios? ¿Estoy poniendo sangre del Cordero Santo en los linteles de mi casa? ¿Estoy manteniendo al maligno fuera de mi hogar? Yo tengo mi hijito que está creciendo todos los días fuerte, que está siendo ayudado por Dios, y yo pongo mis manos sobre él y le digo: hijito, ahora vas a recibir la visita de tu Creador, y oro por él, y yo sé que el Espíritu Santo lo visita. ¿Estamos haciendo eso por nuestros hijos? Cuando duermen, oramos por ellos, nos arrodillamos, le pedimos a Dios que los mantenga alejados de la pornografía, del pecado, que los mantenga alejados de las malas costumbres. Debemos restaurar el altar, mis hermanos. Y hoy Dios ha enviado a este pobre hombre a hablarles: restauremos el altar de nuestro Dios. ¿Eres tú el problema?, le dijo Elías a Acab. ¡Ay de mí, que soy pecador!, dijo Isaías frente al altar de Dios. Y Jesús le dijo a Saulo: eres tú el que me persigue. Dejemos de mirar a los costados y pongámonos delante de su presencia. Vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Padre, arrodillados delante tuyo. Vemos como una y otra vez el pecado entra en nuestro hogar, la maldición entra a nuestra casa. Vemos cómo la escasez golpea nuestra puerta y entra como esa agua cuando hay inundación, que por más que ponemos bolsas sobre la puerta, el agua entra igual. Así es la maldición.
Pero tú, Señor, tú puedes restaurar nuestro hogar. Queremos aprender como Elías a restaurar el altar destruido. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado el altar a un costado y nos hemos dedicado a nuestras necesidades, a conseguir las cosas por nuestra mano? Pero es el Dios del cielo el que envía fuego. Es el Dios del cielo el que nos va a proveer. Queremos volver nuestro rostro a ti y poner en ti nuestro fundamento, poner en ti nuestro sustento. Tú eres Dios de la tierra y todo cuanto hay en ella. A ti pertenecen las riquezas. A ti pertenece la salud para los enfermos. En tu mano está la bendición económica para los endeudados. En tu mano está, Señor, la sanidad para los que necesitan un milagro. Tú eres el Dios grande y poderoso. Queremos entrar a tu presencia, pero ¿quién podrá hacerlo? Solamente el de manos limpias y corazón puro. El que no pone ídolos vanos en su hogar, ni adora a dioses falsos, ni confía en políticos, ni confía en personas que no debe confiar, ni pone su corazón en el hombre. Los que son así reciben bendiciones del Señor. Y nosotros sabemos que tu Dios hará justicia por nosotros. Solo el de manos limpias y corazón puro verá la bendición de Dios. Esa generación queremos ser, Señor. Queremos ser los que acuden a ti en momentos de dificultad, de los que buscan tu rostro. Por eso hoy, abre las puertas de tu hogar para que el Rey de Gloria entre. Restaura el altar de tu Dios para que el fuego consumador de Dios consuma el pecado de tu casa, reviente la maldición, rompa las cadenas que mantienen a tu familia atada al pecado, eche al devorador que está escondido en lo más profundo de tu hogar y sin que tú lo veas, sin que tú sepas, devora todo lo que traes a tu casa, destruye tu matrimonio, corrompe a tus hijos. Abre las puertas de tu hogar para que entre el Rey de Gloria. Y los demonios lo verán y dirán: ¿quién es este hombre fuerte? Y tú responderás: es mi Salvador, es mi Dios fuerte, poderoso guerrero, que vence las dificultades. Por eso ahora, abre tus ojos, alza tus manos a tu Dios y adórale y permítele traer bendición a tu hogar. Mantendremos el altar restaurado en todo momento, Dios. Mantendremos, Jesús, nuestros labios limpios si tú envías serafines a que nos santifiquen. Mantendremos, Señor, tu casa en orden. Comienza por nosotros. Comienza por mí, Jesús, aunque sea el más pequeño, aunque sea el más grande de mi casa. Comienza por mí, vivifícame a mí y yo seré de bendición para mi hogar. No voy a esperar a que los demás cambien. Yo voy a ser el que inicie la obra milagrosa para mi casa. Este es el pacto que hago contigo hoy, este domingo. Yo seré el que haga historia en mi hogar y traeré salvación a mi casa. Amén y amén. Mis hermanos, la salvación de Dios y la libertad de nuestro Señor ha entrado en su hogar. Cuídela, cuide a sus hijos, cuide a su familia. Que Dios los bendiga a todos. Qué poderosa palabra pudimos recibir de nuestro pastor Josué. Esperamos que hayan podido disfrutar nuestra transmisión y los esperamos para compartir juntos un nuevo servicio. Que Dios los bendiga.